Entonces, cubano, a partir de ahí tienes que empezar tú mismo a sacar tus conclusiones. ¿A quién le vas a creer? ¿A este tipo que no conoce tu realidad y que te habla de lo bien que tú estás en Cuba, pero él en España, comiendo allí, tomando vinito bueno, cañita buena y comiendo gambas, que es lo mejor que se le da a un zurdo español, comer gambas? Acá está el video. De ruta la tienen clarísima. Asfixia, protestas, desesperación de la gente, violencia, caos, muertos, intervención. Eso es lo que necesitan. Por supuesto, si se ahorran la intervención porque hay un movimiento insurreccional popular que acabe con el gobierno, eso es lo que les gustaría, pero es que eso no lo van a conseguir, porque saben perfectamente que la gente, aunque esté cansada, la inmensa mayoría no va a secundar esa hoja de ruta, que está fuera del ADN de la población cubana. Ya digo que puede criticar miles de cosas, de estar en desacuerdo con otras 4.000, pero no va a pasar porque aplasten a su soberanía. Y vemos cómo se reacciona ante la situación durísima, por ejemplo, en Santiago de Cuba. El movimiento de solidaridad con Cuba del Estado español, el MESC, acaba de enviar un contenedor valorado en 110.000 euros con material sanitario, con una serie de elementos de ayuda al pueblo de Santiago de Cuba. Así es como ayuda a la solidaridad. Hay muchísimas otras iniciativas. France Cuba hacía una asamblea hace poco también para enviar ayuda material y hay gobiernos amigos que están apoyando también. ¿Cómo apoyan los que dicen que luchan por la libertad de Cuba? Bueno, vemos cómo apoyan. La Cámara de Representantes acaba de aprobar a iniciativa de gente como Mario Díaz Balar y María Elvira Salazar, etcétera. ¿Cómo ayudan estos individuos, personajes que están detrás de que haya violencia en Cuba y de que haya más asfixia? Bueno, pues acaban de aprobar primero 50 millones más para organizar esa supuesta oposición, es decir, para pagar a los grupos disidentes, que son grupos mercenarios, para pagar a todo tipo de medios de comunicación mercenarios. Esto es un programucho que se transmite desde España, desde la zona norte de España, zona donde habitó y todavía quedan algunos simpatizantes de ETA, el grupo terrorista que fue acogido, sus miembros fueron acogidos por Fidel Castro y hoy todavía continúan prófugos de la justicia española ocultos allá en La Habana, específicamente en Habana del Este. Pues este canal transmite desde allí, desde esa zona. ¿Coincidencia? No lo sé. Y además este canal también tiene o tenía una financiación interesante, ¿eh? Tampoco es que lo hagan por conciencia, lo hacen también por financiación. Ahora, vamos a repasar por partes lo que dice, porque a mí me encanta responderle al soquete este. Son tan burdos, son tan vastos, tan escasos en sus mentiras y en sus manipulaciones que cada vez es más fácil batear toda la basura que defeca esta gente por su boca. Miren, le respondemos por partes. La hoja de ruta la tienen clarísima. Asfixia, protestas, desesperación de la gente, violencia, caos, muertos, intervención. ¿Dónde está escrita esa hoja de ruta? Es lo primero. Cubano de dentro. La hoja de ruta está escrita en la ley Helms-Burton, que yo te la expliqué aquí los otros días en el título 2 de la ley Helms-Burton. Ahí está la hoja de ruta escrita, no la que yo suponga, no la que él suponga. No, no, no. Está escrita. Y no es nada de esto de lo que él ha dicho ahí. Al contrario, la hoja de ruta escrita en la ley Helms-Burton va desde ayudas en dinero hasta ayuda humanitaria. Para el pueblo cubano, no para la dictadura, para el pueblo cubano. Por tanto, desde aquí
ya este tipejo se está inventando una hoja de ruta. ¿De dónde la habrá sacado? Cubano, cuando tú vas a ver la información, lo primero que tienes que analizar es si el que te está dando la información es un tipo al que tú le puedes creer. Acá tienes un tipo al que le puedes creer. Acá tienes un tipo del que te puedes fiar. Este tipo ha vivido con una libreta de racionamiento o de abastecimiento, como quieras llamarlo. Este tipo sabe lo que es el Hospital Calixto García. Este tipo se ha montado alguna vez en el P7. No, ¿verdad? Entonces, cubano, a partir de ahí tienes que empezar tú mismo a sacar tus conclusiones. ¿A quién le vas a creer? ¿A este tipo que no conoce tu realidad y que te habla de lo bien que tú estás en Cuba, pero él en España, comiendo allí, tomando vinito bueno, cañita buena y comiendo gambas, que es lo mejor que se le da a un zurdo español, comer gambas? ¿A quién le vas a creer? ¿A este tipo? Ahora, por otra parte, lo otro que tienes que analizar es qué fuente usa este tipo para mencionar la hoja de ruta. Yo tengo una fuente clarísima, que es la fuente oficial del gobierno de Estados Unidos, la ley Ingerburt. Ahí está la hoja de ruta en el título 2. ¿Cuál es la fuente que usa él? Su imaginación, básicamente. Lo que él cree, lo que él opina, es decir, datos contra ideas. No, no es verdad, la hoja de ruta no es esa. Esa fue la propuesta de Lester Mayor a principios de los 60. Un tipo que dijo, yo creo que se puede hacer esto. Pero al final no se hizo. Lo que se hizo fue la ley Burton con otra hoja de ruta distinta a la del Lester Mayor. A ver qué más nos dice este iluminado de Cuba Desinformación. Eso es lo que necesitan. Por supuesto, si se ahorran la intervención porque hay un movimiento insurreccional popular que acabe con el gobierno, eso es lo que les gustaría, pero es que eso no lo van a conseguir. Bueno, realmente si Estados Unidos quisiera intervenir en Cuba, ya lo hubiera hecho. Razones ha tenido, sobradas razones ha tenido. Si, de hecho, si se hubiera querido quedar con Cuba, lo hubiera hecho. Desde Leonard Wood en el tratado de París, se hubieran quedado con Cuba. Si el objetivo de Estados Unidos, y esto es otra cosa que ustedes cubanos dentro tienen que quitarse de la cabeza, porque de aquí viene el discurso manipulador y mentiroso de esta gente. No, es que ellos lo que quieren es apoderarse de Cuba. Si Estados Unidos hubiera querido apoderar de Cuba, hubiera sido tan simple como haberle dicho a la Asamblea Constituyente de la Constitución de 1901, miren, olvídense de Constitución, olvídense de todo, que aquí nos vamos a quedar y vamos a la guerra otra vez y los vamos a masacrar y no nos vamos de aquí. Esa es la realidad. Sin embargo, ¿qué dijo Leonard Wood? Bueno, la enmienda Teller está antes, la enmienda Teller está antes. Leonard Wood les dijo, oye, miren, no nos podemos quedar aquí porque está la enmienda Teller. Ahora, hay varios puntos que queremos que ustedes fijen para nosotros podernos ir. Estos son los puntos. Fíjenlos y nos vamos. Y cuando los puntos estuvieron fijados, Leonard Wood recogió el chiringuito, recogió las tropas y se largó. Y los dejó allí con su república, con su constitución y con la enmienda Platt. Entonces, no es verdad. Intervención. Cuando Bahía de Cochinos hubieran barrido literalmente con Fidel Castro. ¿Por qué? Bueno, porque no solo tenían la brigada 2506 desembarcando, tenían también a los alzados del Escambray que controlaban toda la zona central de Cuba. Era tan simple como haber intervenido por Pinal del Río, por La Habana y por Santiago de Cuba. Se acabó la revolución en ese momento. No lo hicieron. Al contrario, le retiraron el apoyo a la brigada 2506. Cuando Granada hubieran barrido con Cuba, si la justificación era perfecta. No, cuando la crisis de los misiles hubieran barrido con la isla, si era perfecta la justificación para intervenir. Sin embargo, lo hicieron, no lo hicieron. Cuando el 11 de julio era otra justificación perfecta, lo hicieron, no lo hicieron. Por tanto, cubano, quítate de la cabeza que la intención de Estados Unidos es invadirte, como dice él. No, es que el plan es matarte de hambre, no sé qué, y luego invadir. Es falso. E invito a cualquier personaje de esto a que me muestre un solo documento donde esté ese plan escrito. En ninguna parte está.
Te están manipulando. Este es el cuento de, ahí viene el lobo, cuidado con el lobo, te va a comer el lobo, para que tú te quedes dentro de tu casa encerrado, ocultándote de un lobo que es falso, que no existe. A ver, ¿qué más nos dice el soquete este? Porque saben perfectamente que la gente, aunque esté cansada, la inmensa mayoría no va a secundar esa hoja de ruta. Quiere decir que la inmensa mayoría, no sé de dónde él saca el dato de la inmensa mayoría. Ustedes han hecho o han visto, han consultado, cubanos de dentro, algún estudio donde diga, mira, hay 7 millones de cubanos que apoyan la revolución y hay 3 que no. O hay 10 millones de cubanos que apoyan la revolución y hay 1 millón que no. ¿Ustedes conocen ese estudio? Ese estudio es el que nos diría si el 50% más 1 apoya la revolución y el 50% menos 1 no. Pero ese estudio no existe. Por tanto, esto que acaba de decir es categóricamente falso. No es que la mayoría no apruebe esa hoja de ruta. No hay cómo medir. Pero aún si tuviéramos el dato, fíjate, el dato no existe, es falso, se lo acabo de inventar. Pero aún si tuviéramos el dato, ¿qué pasa? Que tenemos que masacrar minorías como lo hacían los nazis. Sí, porque la Alemania nazi era la Alemania de la mayoría. ¿Y qué hizo? La mayoría quería seguir la hoja de ruta del loco del bigotico. Por tanto, masacró a todas las minorías que no querían seguir la hoja de ruta del loco del bigotico. Eso es lo que te está proponiendo este. Sin validarte un solo dato de lo que ha dicho, lo que te está proponiendo es seguir el mismo método de la Alemania nazi, donde las mayorías masacraron a las minorías siguiendo la hoja de ruta del loco del bigotico, en este caso del loco de la barba. A ver, ¿qué más? Ilumínanos. Genio del norte de España. Que está fuera del ADN de la población cubana. Ya digo que puede criticar miles de cosas, de estar en desacuerdo con otras 4.000, pero no va a pasar. Dice, está fuera del ADN de la población cubana. Tiene gracia, tiene cojones que lo diga un tipo que ni siquiera es cubano, que ni siquiera comparte nuestro ADN. Porque yo soy población cubana. Y este tipo a mí no me va a decir lo que está o no en mi ADN. Fíjate, cubano de dentro. Los mismos que te dicen, no es que si la injerencia, no es que si el enemigo externo, es ahora el que te está diciendo lo que está en tu ADN y lo que no. ¿Qué carajo sabe este tipo de tu vida? ¿Qué sabe este tipo de tu sangre, de tu ADN, de tu familia? No sabe nada. Sin embargo, este tipo, desde España, con aire acondicionado, con comida, con luz, con medicina, te está diciendo que tú estás contento en Cuba, con mucho ADN y mucho todo con la revolución. ¿Qué te parece? Estos son los personeros de la revolución en España. Pero no, señor Manzaneda, no. Yo soy cubano, yo tengo ADN de cubano, usted tiene ADN de nutria. Y el que está al lado, mejor ni le digo de lo que tiene el ADN. A ver, ¿qué más? Porque aplasten a su soberanía. Y vemos cómo se reacciona ante la situación durísima, por ejemplo. Tiene gracia que Manzaneda hable de soberanía de Cuba, diciéndonos a los cubanos lo que tenemos que hacer desde España. Esto es súper gracioso. Hay un tipo en España que dice que los cubanos debemos hacer lo que consideremos para nuestra soberanía, pero a la vez, al mismo tiempo, nos dice lo que tenemos que hacer desde España, apoyar la revolución. No, Manzaneda. Si a usted le interesara la soberanía de Cuba, lo primero que tendría que preguntarse es ¿dónde está el soberano en Cuba? Porque no puede haber soberanía sin soberano. Si a usted de verdad le interesara la soberanía cubana, usted lo primero que tendría que preguntarse es ¿qué fuerza tiene el soberano en Cuba? ¿En qué papel ha quedado el soberano en Cuba después de la Constitución del 76? O mejor dicho, ¿en qué papel quedó el soberano en Cuba después de febrero del año 59 cuando eliminaron la Constitución del 40? Porque no puede haber soberanía sin soberano. Pero claro, estos son términos que ustedes los separatistas vascos, no todos los vascos. Mi mayor respeto, conozco gente de las vascongadas espectaculares. Esos son los términos que ustedes, los separatistas vascos, no van a controlar nunca. ¿Por qué? Porque ustedes
No tienen ni país, tienen ustedes. Me vas a hablar a mí de soberanía y tú reniegas incluso del país donde vives. Y a mí me vas a hablar de soberanía. Nosotros que nos independizamos del Reino de España, ¿me vas a venir a hablar a mí de soberanía tú? Que ustedes de tu zona, tus coterráneos, lo más que han hecho es poner bombas en hoteles y en centros comerciales y matar niños para independizarse y lo único que han conseguido es meterse el dedo en el trasero. ¿Tú me vas a hablar de soberanía a mí desde España? ¿En serio? A ver, ¿qué más? ¿Con qué nos ilumina Manzaneda? A ver. En Santiago de Cuba. El Movimiento de Solidaridad con Cuba del Estado español, el MESC, acaba de enviar un contenedor valorado en 110.000 euros con material sanitario, bueno, con una serie de elementos de ayuda al pueblo de Santiago de Cuba. Es decir, desde España se envía un contenedor con material sanitario a Santiago de Cuba. ¿Y el bloqueo dónde está? Claro, porque este mismo tipo, con el otro que tiene al lado, el que es Randy Alonso, el de parece Randy Alonso de la mesa redonda haciendo así, son los mismos que luego salen y te dicen, ah, no, hay un bloqueo criminal que no deja que Cuba compre nada. No deja que llegue nada a Cuba. Coño, llegan contenedores desde España. Ahora, lo gracioso es, ¿a manos de quién va a parar este contenedor? Este contenedor va a parar a manos del ICAP, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. ¿Qué cosa es el ICAP? Es el brazo del Partido Comunista que recibe, está hecho para eso además, para atender a los extranjeros y acaparar todas las ayudas que vienen del exterior, todas las donaciones, todo esto. Y luego el ICAP le da varios destinos a estas ayudas. Uno de los destinos, por ejemplo, es la venta. Los vende en las clínicas internacionales, los pone en hospitales como La Pradera, como el CIMEC. El ICAP también coge todos estos productos y se los entrega a partidarios, es decir, a miembros de la cúpula del Partido Comunista. Y luego, si acaso, alguno de estos productos va a parar a manos del pueblo cubano. Así es como ayuda a la solidaridad. Hay muchísimas otras iniciativas. France Cuba hacía una asamblea hace poco también para enviar ayuda material y hay gobiernos amigos que están apoyando también. ¿Cómo apoyan los que dicen que luchan por la libertad de Cuba? Bueno, vemos cómo apoyan. La Cámara de Representantes acaba de aprobar, ¿qué acaba de aprobar? A iniciativa de gente como Mario Díaz Balar y María Elvira Salazar, etcétera. ¿Cómo ayudan estos individuos, personajes que están detrás de, bueno, pues de que haya violencia en Cuba y de que haya más asfixia? Bueno, pues acaban de aprobar primero 50 millones más para organizar esa supuesta oposición, es decir, para... No es supuesta oposición. 50 millones para organizar la supuesta oposición. Primero, no es supuesta, es oposición. De hecho, yo soy oposición al Partido Comunista de Cuba. Rosa María Payá es oposición al Partido Comunista de Cuba. José Daniel Ferrer es oposición al Partido Comunista de Cuba. No es supuesta, es real. Otra cosa es que ustedes quieran ningunearla, minimizarla, deshumanizarla, pero no es supuesta, es real. Y claro, ocurre otra cosa también. En España, por ejemplo, tú eres español. Sí, aunque no te guste, tú eres español. En España, por ejemplo, algo con lo que yo estoy en contra, pero en España los partidos políticos reciben dinero público de mis impuestos. ¿Por qué? Porque así financian sus campañas, su funcionamiento. Yo estoy en contra de eso. Para mí, los partidos políticos deben ser financiados por sus miembros. Cero dinero público para los partidos políticos. Pero bueno, en España los partidos políticos, en la democracia donde vive este soquete, los partidos políticos, que son muchos, se pueden financiar de varias formas, desde la cuota de sus afiliados hasta dinero público. Sin embargo, este tipejo que vive en España pretende que la oposición en Cuba no reciba financiamiento de ninguna parte, porque claro, la oposición en Cuba no puede afiliarse, está prohibido. La oposición en Cuba no puede reunirse, está prohibido. La oposición en Cuba no puede recoger dinero para formar un partido, para presentarse a unas elecciones, está prohibido. Y claro, sin dinero no se puede hacer política, eso está clarísimo. Por tanto, este mentecato lo que está diciendo aquí básicamente es,
Que la oposición en Cuba, que él dice que es supuesta y no es supuesta, es real. Ahí está el Partido Nacionalista Cubano y ahí está el UNPACU. Es real. Él lo que está diciendo es que la oposición en Cuba no tiene los mismos derechos que tiene el Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo, en España. Claro, porque para este tipejo, nosotros los cubanos somos gente de quinta, de sexta, ni siquiera de segunda. No, Manzaneda, no. El PNV, Esquerra Republicana, Unidas Podemos, se pueden financiar, ¿cierto? Sí. ¿Por qué se pueden financiar? Bueno, porque son oposición, viven en una democracia y tienen derecho a financiarse para poder funcionar como partido y poder presentarse a las elecciones en esa democracia imperfecta, pero democracia al fin que es España. Pues en Cuba, si el Partido Comunista de Cuba no permite la financiación de los grupos opositores, bueno, tendrán que buscar financiación de otra parte. A ver, imaginemos, Manzaneda, que ahora mismo estuviera Vox en el gobierno y que Vox le dijera a Bildu, mira, ustedes no se pueden financiar. Y le dijera al PNV, mira, ustedes no se pueden financiar. Y le dijera a Esquerra, mira, ustedes no pueden tener financiación, ni pública ni de sus afiliados, ninguna. ¿Qué estarías tú diciendo aquí ahora mismo, Manzaneda, y la gente como tú? ¿Qué estaría diciendo aquí? Vox es un facha, un tirano, un franquista, un dictador, un Nancy. Es verdad, ¿no? Y lo sería. Lo sería. Bueno, eso mismo hace el Partido Comunista de Cuba con la UNPACU, con el Partido Nacionalista Cubano, con las Damas de Blanco, con toda esa gente. No les permite organizarse ni financiarse para funcionar como oposición. Y entonces, a partir de esta medida dictatorial, sale tu discurso amañado diciendo supuesta oposición y que reciben dinero de Estados Unidos. Todo esto está pensado para que gentuza como tú use las herramientas del régimen para hacer propaganda. Pero luego hay cubanos como yo que conocemos cómo funciona este juego y se lo vamos a seguir explicando a la gente. Tú no quieres que los cubanos reciban dinero de fuera. Tú no quieres que la oposición reciba dinero de fuera. No, me parece perfecto. Que el Partido Comunista de Cuba entonces permita que la oposición se financie y se organice con las cuotas de sus afiliados. A ver a cómo tocamos, a ver si de verdad son mayoría o no los revolucionarios en Cuba. En Estados Unidos, por ejemplo, ningún partido se puede financiar desde el exterior. Está prohibido. Pero claro, en Estados Unidos los partidos se pueden financiar con las cuotas de sus afiliados. En Estados Unidos los partidos pueden buscar financiación para sus campañas a partir de comunicación libre, directa. En Cuba no se puede. A ver qué más nos dice Manzaneda. Organizar esa supuesta oposición, es decir, para pagar a los grupos disidentes, que son grupos mercenarios. No, no es verdad que sean grupos mercenarios, Manzaneda. Mercenario es una persona de un país que va a otro país a luchar por dinero bajo la bandera de ese otro país. No son mercenarios, son cubanos dentro de Cuba, luchando en su país, bajo la bandera de su país, contra el gobierno de su país. En este caso, contra la dictadura de su país. No son mercenarios. Cubanos de dentro. ¿Qué se puede aprender de esto? Y quiero que ahora hagas un ejercicio de nacionalismo. Siéntete cubano ahora mismo. Y yo soy cubano. Cubano, nací en Cuba. Vivo aquí en Cuba. Conozco mi realidad. Sufro mi realidad. ¿Qué tú puedes aprender de esto? ¿Tú de verdad crees, te lo pregunto, para que reflexiones al respecto, ¿tú de verdad crees que un español te puede decir a ti cómo tú tienes que actuar dentro de Cuba? ¿Tú de verdad estás de acuerdo en que venga un tipo de las Vascongadas a decirte a ti si tú eres revolucionario, si no lo eres, si estás en contra de Fidel Castro, de la revolución, si no lo estás, si vives bien, si no vives bien? ¿Tú de verdad crees que este tipo desde España, con comida, con leche, con gambas, que les encantan las gambas a los rojos españoles,
con cervecita y con aire acondicionado y con carro y todo eso. ¿Tú verdad crees que este tipo tiene el derecho, la moral, la dignidad para decirte a ti, cubano, que estás dentro de Cuba, lo que tú necesitas? Para indicarte a ti cómo tú tienes que pensar, qué tú tienes que elegir